Continuamos en nuestra revista de lunes, tiempo para la sección Al Pie de la Letra. Estamos recibiendo a Rafael Carballosa, presidente de la UNIAC, aquí en nuestra Isla de la Juventud. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Siempre es un placer encontrarnos para hablar sobre literatura. En cuanto a noticias, traigo el pasado 26 de agosto, casi cerrando el verano, se entregó el Premio Poesía de Amor Nueva Gerona 2022, que convocó la Asociación Hermanos Ahí y otro grupo de instituciones. Y recibieron en esta edición mención Lidalis Calvo por el libro Absurdo de Medianoche, primera mención Ojos para marcar el camino de Yarelis Montero, que también recibió con este cuaderno el premio colateral que entrega el proyecto República Poética, y el premio Poesía de Amor Nueva Gerona 2022 recayó en Afinidades Compartidas de Dairon Lubín Leiva, un premio muy importante que la Asociación Hermanos Ahí junto a otras organizaciones está tratando de rescatar de la UNIAC y demás, y que es muy importante para el panorama literario de nuestra isla. Muchas felicidades a todos los premiados, a los reconocidos, y que persista, que no se nos pierda del panorama literario el premio Poesía de Amor. Y a propósito de Poesía de Amor, hoy quisiera hablarles de este libro, Nadie sabe por qué, una muestra, un panorama de la poesía de quien es tenido por muchos como el poeta del amor galante, José Ángel Buesa, que nació el 2 de septiembre de 1910, hace 112 años, en Cruces, Cienfuegos, y que vino tempranamente a La Habana, y que allí marcó un derrotero en el camino de la poesía cubana de entonces. Esta selección compilada, prologada y con notas de Virgilio López Lemus le hace justicia a un poeta que ha sido preterido por la ciudad letrada, postergado por razones a veces incluso extraliterarias, pero que no es hasta 1997, hasta finales de los 90, que viene a hacérsele justicia. Ya el poeta había muerto en 1982 en República Dominicana, y a partir de entonces, de la década de los 90, es que se empiezan a publicar antologías, selecciones de la poesía del poeta, tanto en La Habana como en Matanzas, Cienfuegos, Las Tunas, en el resto del país, que comienzan a rescatar el legado de la poesía de José Ángel Buesa para nuestra historia literaria. Un poeta que fue acusado de cursi, de sensiblero, que lo fue en momentos ciertamente, pero que tuvo la lucidez de atrapar y construir para un público de la Cuba de entonces, 40 al 60, en el mundo de la radio, que era el órgano fundamental de transmisión de información, en una Cuba donde grandes sectores de la población eran analfabetos. Acompañó una poesía donde lo sentimental, lo emocional, lo pasional, el tema amoroso era lo fundamental, y que incluso desde su poesía acompañó el surgimiento de lo que fue la radionovela Félix B. Cañega, El derecho de nacer y tanto, y que no quiso cambiar nada. No tenía un gran sentido de lo que era la originalidad, que el cambio no se reconoció en los logros de la vanguardia, ni mucho menos. Se asumió como un neorromántico que venía de la tradición de un Sánchez Galarraga, de un Hilarión Cabriza, de un Bécquer, o del Pablo Neruda de 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924. Él en 1943 publica Oasis, un libro que presumía José Ángel Buesa hacia 1976, que ya había tenido más de 20 ediciones y que había vendido más de 2 millones de ejemplares. Presumía mucho de eso, y en 1947 publica el libro Lamentaciones de Proteo, que es un libro valioso para nuestra historia literaria. Buesa no es un poeta de un solo rostro, ni mucho menos. Fue un poeta consciente. En Año Bisiesto, el libro que ya publica en República Dominicana, donde hace recuento de sus ideas literarias y demás, se demuestra, y a lo largo de los prólogos de sus libros, que era un poeta consciente de cuáles eran sus herramientas, de cuáles eran sus límites, y sabía muy bien lo que buscaba. Dedicó toda su obra a construir un poema que fuera una estructura precisa, que pasara por espontánea. Buscó el soneto exacto, el soneto eficaz, el soneto perfecto. Fue el poeta que de las grandes multitudes, pero significativamente no lo hizo desde el octosílabo, como lo hizo Guillén, como lo hicieron tantos. Lo hizo desde el verso alejandrino, desde el verso endecasílabo, desde el hectasílabo, las estructuras más difíciles de la lengua española para escribir poesía. Lo hizo atendiendo a emociones básicas, digamos, como el amor galante, como él mismo reconocía, de la conquista o la pérdida del amor, mezclando lo romántico con los logros del modernismo, el exotismo, con la melancolía constante de sus poemas, pero con una musicalidad que con un conocimiento de lo que era la lengua española
y la asimilación de la tradición francesa y de la tradición romántica cubana. Así que él sabía, y en eso sí se diferencia todavía José Ángel Buesa de la mayor parte de la literatura cubana. Buesa sabía para quién escribía y en eso se concentraba, no perdía tiempo. Sabía que escribía, lo llamaron incluso poeta de cocineras y choferes, y eso a él no le importaba. Fue profesor universitario en República Dominicana, donde tuvo un gran prestigio, todavía lo tiene en Latinoamérica, y es muy bueno que Virgilio López Lemus le haga justicia en este libro, que se publicó en el 2016, y es un poeta al que no se le da promoción, pero cuando se publica un libro de él, se pierde, el público lector lo busca. Así que yo lo recomiendo, buscar la poesía de José Ángel Buesa y tratar de ubicarlo en el lugar que se merece en el panorama de la cultura y de la literatura cubana, más allá de prejuicios, ubicarlo exactamente donde va, porque vivió en los años más grandes de la literatura y de la poesía cubana, 1940-60, al lado de Lezama Lima, Nicolás Guillén, Eliseo Diego, Mariano Brul, Floric, José Zacarías Talegui, Jesús Horta Ruiz, el Indio Navoría, el gran momento de la explosión de la poesía cubana, y en ese canto de gladiadores y de titanes, José Ángel Buesa supo encontrar su lugar, supo tener sus lectores, los construyó, los buscó, los acompañó toda su vida, y por eso hoy todavía muchos recuerdan esos versos: pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Ahí está la recomendación para que puedan adquirir este libro y disfrutarlo. Carballosa, hoy sí no te vas a ir sin compartir con nosotros la frase. Venga, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Y qué bien viene con Buesa, porque Buesa se dice que muchas veces lo que puso en la historia de la literatura cubana fue apenas una gota, pero sin esa gota alimenta y enriquece lo que es la literatura cubana. A veces pensamos que lo que hacemos es muy pequeño, pero contribuye a la totalidad. Así que lo que yo creo que lo que invita la Madre Teresa de Calcuta es, desde nuestra pequeña cuadrícula, de nuestro pequeño pedacito, hacer lo que nos toca por el bien de la humanidad, y eso se va a integrar a la totalidad oceánica de lo que es la bondad humana. Así mismo, muchísimas gracias, Gracias, Carlos, una vez más. Ahora continuamos.